Hace tiempo que no sacamos la vara en la biblioteca de Cambridge, mucho tiempo. Y no es que no tengamos motivos, pero es que a veces se nos olvida. Precisamente en esos olvidos es donde puede radicar la mayoría de los problemas de esta sociedad, sobre todo cuando se trata de rascarnos el bolsillo. El último olvido es del precio de la luz. ¿Cuántas veces hemos pasado ya por el tema de las subidas? Seguro que esto de la nueva factura española ha hecho que muchos nos rasguemos las vestiduras, que pongamos el grito en el cielo. Pero almas de cántaro, ¿no os acordáis de que ya van muchas? De que llevamos años soportando el abuso de los políticos y las eléctricas. La última es que ahorremos en la factura de la luz mientras dormimos o mientras sacrificamos nuestras horas de sueño. Esto es para cagarse, ¿verdad? ¿Te ves poniendo la lavadora a las 12 de la noche y teniendo que tender la ropa a la 1? Y luego ponemos el lavavajilla a las 2. Nos esperamos media horita, nos acostamos a las 3. Pero bueno, eso sí, al menos nos han dejado no pasar calor de noche. Qué buena gente son, ¿verdad? El aire acondicionado nos va a costar un poco más barato por la noche. Ahora, a las 3 o las 4 de la tarde, ya sabéis, abanico y a la antigua usanza. Esta es la última ocurrencia del gobierno para rascarnos un poco más nuestros maltrechos bolsillos. ¡Viva la vida nocturna! Total, como ellos trabajan poco y cobran mucho, pues igual se pueden permitir pasar la noche de vigilia y dormir por las tardes siestas de hasta 5 o 6 horas, quién sabe. Y ojo, que ahora dicen que al final no van a subir el IVA de los alimentos. Preparaos, porque cada vez que dicen no, se avecina el sablazo, pero da igual. Cuando eso ocurra, ya se nos habrá olvidado lo de la nueva factura de la luz y empezaremos de cero a rasgarnos las vestiduras. El día que despertemos estaremos todos viviendo debajo de un puente y ya nos estarán cobrando por ello. ¡Comenzamos! Los cafés de la biblioteca de Cambridge. Muy buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes. Estamos una tarde más aquí en los cafés de la biblioteca de Cambridge, como no podía ser de otra forma. Bueno, sí podría ser de otra forma, porque tenemos el programa de la noche, de las noches de la biblioteca de Cambridge, pero hoy no. Hoy nos vamos a tomar el cafelito, como siempre, en compañía de Patricia María Gallardo. Hola, Patricia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Eso suena bien, Barragán, ¿no? ¿Cómo era? Barragán, ¿no? Era el que contaba sí, esa... Señor Barragán. Un poquito así. Bueno, y también tenemos con nosotros, como no, a Jesús Salas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal estamos hoy? ¿Qué tal? Estaba probando nuevas formas de llegar al público, que se nos está haciendo un poco de rogar últimamente. Y por cierto, respecto a lo del café, ya que son cafés, los cafés de la biblioteca de Cambridge, pues he puesto al zombie a dar pedales es que he montado una dinamo ahí en una bicicleta. Como no nos llega ahora que nos va a subir la luz para la cafetera, me he dicho, Ale, que no pega palo y además da igual porque tiene los huesos de repuesto, pues digo que vaya dando pedales para que funcione la cafetera, porque es que si no voy a poner la cafetera en la hora nocturna. No, que se lo va a beber todo el conde Drácula y los vampiros, que son los únicos que están. Así que esto es un sin vivir, ¿eh? De verdad que lo digo. No, sí, aquí en la biblioteca de Cambridge, yo no sé cuánto se pagará de luz, pero te voy a decir que aquí seguro que los que ahorran son los que tú has dicho, el conde Drácula y compañía. Aquí los que se despierten de día, sí. Ni café vamos a poder tomar. Vamos a poner ni café. Exacto. Nos lo vamos a tener que hacer de pucherete, como lo hacían las abuelas, de pucherete. De verdad, como decía mi abuela, llévame pronto. Bueno, el caso es que hemos hecho una intro hoy de la antigua escuela de la biblioteca de Cambridge. Ya sabéis que antes dábamos mucha caña a las noticias que iban saliendo políticas y tal, ¿no? Y hemos creído oportuno
¿por qué no decirlo? Sí. Esa nueva factura de la luz extraña, ¿no? Esos 3 tramos ahora y curiosamente la más barata cuando todo el mundo duerme, pero bueno, ¿qué íbamos a esperar? No nos íbamos a poner la más barata a las 3 de la tarde, no, eso nunca, no ganarían dinero. Bueno, pues vamos... Sí, esta, ¿sabes? Perdonad que os diga, Sí, esta sí, factura sí, la sí. están llamando ya la factura de... A ver cómo es que me... Ah, sí, es la PPVR, la llaman. Que es paga el pobre, vive el rico. Así Uy. le llaman, ¿sabes? O sea, la PPVR, Sí, paga sí, el sí. pobre, vive el rico. Y Lo es la que que sí. nos están metiendo a nosotros en España. Lo que sí hay, todas las redes llenas de memes súper curiosos y simpáticos, riéndose un poquillo Claro. del tema. Y la gente Sí, sí. es verdaderamente ocurrente, ¿eh? Sí, sí. A mí me ha gustado el del refrán de a quien madruga, centrifuga. Pues, Esa ha sido muy buena. No, pero es bueno, sí, Patricia, es bueno. El problema es que, bueno, está bien tomárselo a cachondeo y todo eso, si vivimos en un país donde nos gusta mucho el cachondeo, pero es que ya hay que, no sé, que ponerse serios, ¿no? Ya hay tantas subidas de luz, tanta historia de lo que llevamos en los últimos años, ¿no? De impuestos, de luz, de esto, de lo otro, ya está bien, ¿no? Europa quiere que nos equiparemos, con ellos, pero no habla nunca de equiparar sueldos, por ejemplo. Es raro, ¿verdad? Hay que equiparar para pagar, pero no para cobrar, eso no. En fin, para pensarlo, que no se nos olvide. Así es. Vamos a comentar brevemente lo que traemos esta tarde en los cafés de la biblioteca de Cambridge, mientras preparamos ese café de pucherete aquí en la hoguera que hemos montado para no gastar luz, porque estamos en hora punta. Sí. Y nos sale muy caro. Hemos preparado una hoguera, así como en el antiguo oeste, que se preparaban las hogueras, las parrillas, así y todo el tema. Pues, Coge a ese zombie que está cogiendo el Quijote para quemarlo. Cógelo, coge a ese zombie, Jesús. bueno, Oye, déjalo. no había otra cosa que el Quijote no puede quemar, por ejemplo, yo que sé, un libro ahí que no sé qué pone de civil, no sé. ¿No le pone nada? Ay, que cuando tiene civil por ahí. O un vacilundio, que lo queme. Bueno, tenemos 3 Biblias por ahí, si quieren, alguna sobra. Mira, sabía yo mira que lo sabía que ibas a decir, Manuel. Uy. Es que lo sabía. Bueno, pues tenemos esta tarde unas secciones muy interesantes. Vamos a empezar con la sección de Jesús Salas, que bueno, que recupera esa forma que tiene él, tanto él como Lourdes en su canal, de aconsejarnos sobre cosas. Hoy él mismo lo ha querido titular "Cómo la gente se carga los libros 2 días después de haberlos comprado". Sí. O sea, si ya. quieres su título, los libros no son tu enemigo. Eso, pues no os lo perdáis porque enseguida lo vamos a tener, así que seguro que vamos a aprender mucho. Y luego vamos a tener la sección misteriosa. Ya sabéis que Patricia María Gallardo siempre nos, desde hace algún programa, pues nos sorprende con algo que trae. Nosotros no lo sabemos, os lo prometemos, de verdad, os lo prometemos. No hay cruces, no hay nada. No sabemos nada. Pero bueno, esperemos que, no sé, que os guste. A ver con qué nos sorprende. Eso espero yo también. Y luego vamos a hablar un poco de series, de cine, de todo un poco, ¿vale? Y vamos a haceros algunas recomendaciones de libros de autores independientes, no os lo perdáis, ¿vale? Un poquito de música y volvemos ya. Cambridge, trilogía hasta el último segundo de Manuel Hostos Muñoz, Toda una vida para amarnos de Susie Hope, Tierra de unicornios de Jesús Salas y Lourdes Delgado y El legado de Civil de Patricia María Gallardo, ya en tu Kindle. Pues sí, este es el tercer programa de los cafés de la biblioteca de Cambridge
Y va a ser el último de la temporada. Este año los cafés han sido cortitos. Hemos hecho muchos programas de las noches de la biblioteca de Cambridge y ahora nos toca irnos de vacaciones, por lo menos con los cafés. Todavía queda algún programa de las noches, pero no os preocupéis, se acaba la temporada, pero volvemos después del verano. Septiembre, finales de septiembre o así, estaremos de vuelta con vosotros. Así que replantearemos un poco las cosas, estaremos escuchando vuestras opiniones, a ver de qué forma podemos llegar más a vosotros de lo que ya lo hacemos. De momento nos vamos a quedar con lo que nos trae Jesús. Cómo nos cargamos los libros 2 días después de haberlos comprado, cómo evitarlo. Los libros no son nuestros enemigos. Todo tuyo, Jesús. Me encanta cómo me das el pie. Eso de los libros no son nuestros enemigos. Pues no son nuestros enemigos. Y es más, aunque les paguemos, aunque paguemos el precio que cada vez viene siendo entre abusivo y medio abusivo, porque claro, no hay que olvidar que las editoriales se llevan pingües beneficios en un objeto que está hecho de papel y cartón y del cual el autor no cobra iba a decir una M, pero bueno, cobra poco. Pues bueno, no me voy a ir por ahí porque eso ya lo hemos tenido en otros debates, que enseguida me voy, entro al cuello de la editorial. Te calienta, bueno, te calienta. Sí. Pero bueno, aun siendo que les hayamos pagado, esto no quiere decir que sean esclavos nuestros. Los libros son un bien cultural interpersonal. Os lo voy a explicar. O sea, un libro te va a suceder, amigo poseedor de biblioteca o de 4 libros. Te va a suceder. O sea, tú estirarás la pata, te irás para ese agujero sin llevarte nada más que las buenas y las malas acciones que tengas, y el libro quedará en tu biblioteca. Y será después la posesión de otro entusiasta o medio entusiasta de la lectura o de la colección de libros, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú le tratas mal, que es lo normal, pues el pobre libro no aguantará. Será al final un amasijo de papel en el contenedor azul que está ahí en tu calle. Y todo aquel información, todo lo que está dentro de ese libro desaparecerá. Dicen que en España se destruyen al mes más de 700 libros. Entonces, tú hacer un cálculo a nivel mundial la cantidad de libros que se destruyen. Y luego hay en el mundo países que no tienen no tienen ni la hoja de un periódico que leer. Hay escuelas en África que me han contado a mí que no tienen ni siquiera dónde escribir, ya no digo dónde leer. Y aquí en mi país, y me imagino que en los países limítrofes, incluso los hermanos ultramarinos de Sudamérica, también les pasará que se queman toneladas de libros al año. Entonces, cuida tus libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo normal es que yo esto lo hablo con un amigo bibliotecario aquí de la biblioteca municipal, que se horrorizan mucho, me da muchos consejos. Él dice: no abras tanto el libro, no abras cuánto, no pintes en él, no dobles las esquinas. Bueno, pues yo os voy a decir muchas de las barbaridades que se hacen normales cuando se tienen libros y se les da poco aprecio, porque como si una cosa cuesta más o menos moderada, pues se da poco aprecio. Ahora sí, si es un libro de San Stephen que te ha costado 40 euros, sí, le pones ahí en medio de la habitación. Pero claro, si es un libro de estos que te ha costado el mercadillo, a lo mejor 4 o 5 euros, pues le tienes tirado en la mesa y le tratas fatal. En fin, que el libro no hay que desguazarle. El libro habría que tratarle como un niño pequeño. No tires del niño, no tiras de los brazos, que se les vas a desencajar. Pues del libro no le abras en 180 grados. ¿Y quién dice 180 grados? Que he visto yo gente que coge los libros en rústica y les desdobla del revés. Les da la vuelta. Hombre, por favor, no se pinta en el libro. No se pinta. A ver, todo el que ha pintado en el libro que sepa que va a ir al infierno. Ya se lo digo yo. Está Lucifer ahí, tiene una habitación que pone gente que pinta en los libros. Esa habitación está preparada para los que pintan en los libros. No se pega bajo pena de muerte capital celofán adhesivo, ni para forrarlo, porque ese material que quien lo inventó debería estar metido en una cárcel ahí en Guantánamo, con esos americanos bestias que dan palos y dicen que no le dan, pero bueno, pues debería estar escondido ahí. Porque es que el celofán adhesivo tiene una sustancia que se degrada liberando ácidos agresivos que se comen literalmente el papel.
y se comen el papel, el cartón, y bueno, me imagino que si te pones una tira de celofán en la piel, en 5 años te tienen que llevar al quirófano, porque creo que te habrá llegado al hueso, con toda seguridad, ¿eh? Los libros hay que tratarles en casa con mucho cuidado, porque no hay que olvidar que son un objeto orgánico, no deben estar en un sitio húmedo, no les pongas en el cuarto. Bueno, conozco gente, hace poco me regalaron unos cuantos libros de Delibes, una persona que bueno, no tal, les lee, pero en fin, no les tiene en casa y les tenía como en un almacenillo, ¿no? Claro, había una humedad, que es que cuando se llevaba a casa parecía que les habían sacado el Titanic. Si es que o sea, solo le faltaba rezumar agua por las páginas. Hombre, pues en sitios que tienes, por ejemplo, en un sitio oscuro, en el garaje, con el hollín de los motores de los coches o cosas esas, no se deben tener los libros, porque es que les vas a coger y luego no hay quien quite ese olor. He comprado yo libros de segunda mano. Por cierto, quiero también decírselo a los fumadores. Señores fumadores, ya sé yo que están un poco quemados, y mira, es un chiste un poco, ¿no? Están un poco quemados los fumadores, pero bueno, ya sé que están un poco quemados porque no les dejan fumar en ningún lado. Que el fumar es malo, ¿eh? No sé si se han dado cuenta para la salud, pero bueno. Pero es que no deberían fumar donde tienen los libros, ni en la biblioteca, ni encima del maldito libro, porque es que el humo se impregna en hoja por hoja y luego queda como un estigma de aquel fumador durante siglos y siglos. Yo tengo libros que he comprado, mira, más bien compré una colección pequeñita de cómics y he tenido que volverles a vender porque hice lo imposible por eliminar el olor del tabaco que estaba allí en las hojas. Les cerré en unas bolsas de estas zip con bicarbonato. Estuve casi un mes metidos con bicarbonato y no hubo forma de que se fuera el olor del humo del todo. Y claro, cada vez que leía el libro me venía la peste del tabaco en la nariz, que parecía que estaba allí con el tío fumando al lado de la oreja. Eso, o sea, fumar con los libros no. Te aguantas, sales a la ventana o dejas de fumar, que mira, te lo vamos a agradecer, te lo va a agradecer tu salud también, ¿no? Otras cosas que no se deben hacer con los libros, por supuestísimo, es... Os vais a reír. Prestarles. Eso nunca. Los libros no se deben prestar. Porque, hombre, vamos a ver, ¿tú prestas a tu hijo? Hombre, algún padre estará diciendo, joder, ¿por qué no me dejan? Porque está aquí el niño que me... Bueno, pero tú prestas a tus hijos. Prestan antes al hijo que al libro. Claro. Pues eso es lo que he pensado. El libro no se debe prestar. No se debe prestar porque ¿cómo te vuelve el libro? El libro lo mismo le detienes ahí, tú dices, mira, este es el libro que me regaló, es de mi tío abuelo Marcelino, que le trajo de la guerra de Cuba, mira, aquí pone, de Marcelino, el coronel. Y cuando te le devuelven, pues te lo han degradado. Lo mismo pone Marcelino Cabo primero, porque es que, vamos, es con toda seguridad, porque el libro del pobre parece que le ha mascado a una vaca. Yo he dejado libros cuando era más ingenuo y tenía menos libros, y hace años, y me devolvieron algunos que yo le dije, pero tú que te has caído al río con el libro. Porque, tío, ¿cómo me has devuelto el libro? ¿Tú te das cuenta? Me decían, no, si está entero. Digo, hombre, ya solo falta que te hayas comido alguna hoja. Es que, claro, por favor. O sea, así que os aconsejo, libros no se prestan. No se prestan. ¿Y qué más os podía decir? Bueno, pues ya para ir terminando, sí que os puedo decir que hagáis lo que hagáis con vuestros libros, tratadles con cariño. Siempre, como os he dicho al principio, pensando en que no sois del todo dueños de ellos, sino que sois meramente cuidadores, los cuidadores temporales de estos recipientes de cultura, recipientes de información y, ¿por qué no?, recipientes del alma de algún pobre escritor que ha puesto ahí más, bueno, iba a decir yo, ha puesto ahí más de lo que tiene, ha puesto su vida en esas pocas páginas. Y espero que os sirva un poquito de ayuda. ¿Te ha parecido simpático? Hombre, claro, siempre viene bien conocer, Claro. Sobre todo de manos tan expertas como las tuyas, que sabemos que se te da muy bien el cuidado de los libros, a ti y a Lourdes, pues sí. Siempre está bien conocer Pues esos secretos, poquillo, ¿no? Sí. Es una gozada escucharlo. Y sobre todo ver los vídeos del canal, no los perdáis, del canal de los cazadores de libros, porque ahí vais, todo lo que nos cuenta aquí Jesús, cuando tiene la oportunidad de contarnos estos secretos y estos trucos, ¿no? Para mantener los libros en mejor estado, por lo menos, lo podéis encontrar allí, es muy a menudo, y eso y otras cosas, ¿no? Otros vídeos muy interesantes. Podemos, si sabemos, sí, es verdad.
Pues ya sabéis, los libros no son nuestros enemigos, no sacan, no, cuando tú te vas a dormir no planean cómo quitarte la vida ni nada de esto, ¿sabes? No se los quites tú a ellos tampoco, o sea que ya sabéis, a cuidar los libros, sobre todo no fuméis cerca y nada de doblar los libros así como si fueran los cómics estos antiguos que era, ¿os acordáis de los cómics estos como de los... Sí, como leía la revista mi madre, que pasaba las hojas, las daba vueltas por detrás y volvían otra vez para el principio. Sí, es que después nos quejamos cuando decimos, es que la calidad de los libros de Amazon es muy mala, que sí, que también, no voy a decir que no es que sean la octava maravilla ni nada de eso, pero a ver, no colaboréis a que sea mala. Por cierto, ahora que hablas de calidad y como una postilla pequeñica, que no me aguanto de decir, quiero que sepa todo el mundo que la calidad de los libros que se hacen aquí en España, por lo menos yo de lo que yo conozco, es excelente, ¿eh? O sea, comparada con la calidad de los libros que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, aquí el papel es 1.000.000 de veces mejor. El procesado de imprenta es muchísimo más cuidadoso. El libro, o sea, el producto final vale más dinero, está mejor hecho. Ahí los profesionales no sé si sean mejores o peores, pero el proceso es mejor. Y en Estados Unidos el libro se hace baratero. O sea, baratero, ¿eh? O sea, el papel es ese papel aperiodicado. Lo que le llaman el pulp fiction, ¿no? Sí, pero de ese papel que vamos, que en 2 días dices, ¿dónde están las letras? Si te empiezan a borrar. ¿Y cómo? O sea, malo. O sea, incluso, vamos, yo creo que si un americano envuelve, bueno, hasta con los periódicos americanos, tú no envuelvas un bocadillo en un periódico americano que te comes la mitad del título de Herald Tribune, ¿eh? Bueno, es que yo ni en uno español, ¿eh? Bueno, ya me entiendes, pero aquí no es tan mal. Aquí todavía, ¿sabes? Todavía conservamos estos métodos tradicionales, la vez lo que nos dura. Que ya y digo yo, ¿cuánto puede costar un libro, no sé, de cualquier libro en Estados Unidos? ¿Hay diferencia de precio, además de en calidad, con respecto aquí a España? Bueno, no, es que eso es lo que pasa, que nosotros no estamos ahora con el dólar a mucha distancia, ¿eh? El dólar está más bajo, entonces, bueno, pues... claro, ellos, por ejemplo, un libro que aquí te va a 20 euros te puede costar allí fácilmente 20 o incluso menos, incluso $15, o sea, no, $20, da igual, pero es que tú aquí produces 1.000 y allí produces 50 millones. Claro, o sea, las tiradas no tienen nada que ver, el papel es una patata, o sea, es que, claro, no tiene nada que ver. Todavía allí se aprovechan más todavía las editoriales que aquí en España. Tú calcula. Sí, yo, leí una estadística que decían que en Estados Unidos viene siendo... pues está entre un 70 y un 75% de los escritores profesionales pluriempleados. O sea, ya se dice, ya está, con eso se dice todo, ¿eh? O sea, pues, no de los aficionados como nosotros, sino de los escritores profesionales, casi el 80% son pluriempleados. Quiere decir que o son profesores, o son periodistas, o se dedican a otras cosas, ¿no? O sea, tienen sus ingresos mayoritarios en otras disciplinas que no son la escritura. Entonces eso quiere decir que muchos no van a ganar, porque si no, se dedicarían de forma exclusiva a escribir, claro. Claro, eso lo consigue pues Anne Stephen y poco más. Bueno, claro, sí. Claro, ¿no? Y poco más, sí. No es una bada, incluso porque no vamos a tener esa ocasión, pero si tuviéramos aquí un escritor americano de pura cepa, de esos de Wisconsin, ahí de Montana del Norte, pues nos lo diría, seguro. Diría, ¿de qué te quejas tú? ¿De saborío? ¿De qué te quejas? Si aquí nos tenemos que comer los estos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman esos árboles gigantes que tienen. Iba a decir los boabas, pero no son los boabas. Las secuoyas, ¿no? Eso. Secuoyas. Si nos tenemos que comer las secuoyas aquí. Bueno, pues no sé si se tirarán de los pelos o no, pero vamos a pasar a la siguiente sección. Viene Patricia María Gallardo con esa sección misteriosa, ya sabéis, no sabemos de lo que nos va a hablar hoy, así que permaneced atentos, escuchamos un poquito de música y volvemos ya, unos segunditos.
Trilogía hasta el último segundo de Manuel Hostos Muñoz. Toda una vida para amarnos de Susie Hop. Tierra de unicornios de Jesús Salas y Lourdes Delgado. Y El legado de Sibyl de Patricia María Gallardo. Ya en tu Kindle. Pues sí, estamos de misterios. No es las noches de la biblioteca de Cambridge, no os equivoquéis, estamos de tarde aquí disfrutando de un café de pucherete, pero tenemos misterios también. ¿Qué misterios podemos tener en los cafés de la biblioteca de Cambridge aquí a la luz del día, con los monstruitos dormidos? Porque claro, ellos suelen levantarse más allá por las 12 de la noche o así, la hora bruja. Pues tenemos el misterio de las cosas de Patricia María Gallardo. Patricia, sorpréndenos, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Aquí que estoy todavía un poco asimilando un par de cosas de lo de Jesús, que me ha quedado clara dos cosas. Que no puedo dejarme degradar en un trozo de celo en la piel y que no le puedo pedir un libro prestado a Jesús. Vale. Bueno. Pues es el resumen perfecto, un día. Sí, entre otras cosas. No, porque el resto, bueno, que se lo miren los cazadores del libro, que está súper estupendo. Bueno, ¿a dónde voy? Hoy me he traído un libro que saqué el otro día en la escalera de Patricia, un poco particular, no es una temática demasiado común, y se titula Guía práctica ilustrada para labores de punto, ganchillos y labores de nudos y de telar. Que no voy a hablar de todo, solo voy a hablar de dos. ¿Qué tiene de particular este libro? Bueno, pues este libro está muy bien porque aparte de enseñarte a cómo hacer estas labores y todas las piezas, antes de cada labor cuenta un poquito de su historia. Y me parece bastante curioso de hablar un poquito de lo que es el origen de estas artesanías. Y entre medio, bueno, pues conoceremos algunos conceptos o algunos nombres que a lo mejor no lo sabíamos. ¿Y qué he hecho? He subrayado el libro. Bueno, Jesús no es el original, ¿no? Me he traído una copia y la he cogido las copias. Se le han encendido los ojos, ¿eh? Se le han encendido los ojos a Jesús. Sí, como la niña del exorcista. Entonces lo que he hecho ha sido, pues yo quiero hablar un poquito de este libro, de la historia del tejido de punto y del crochet, y enlazar un poquito con el patchwork, que fue la palabra que me dio la idea de esta sección, porque yo sé que Jesús tuvo ahí un poquillo de lío, que era un patchwork, que no era un patchwork, y digo, pues me voy a animar a explicárselo. Así es. Desde mi conocimiento popular, no es que yo sepa aquí ahora. Según este libro, la historia del tejido de punto. El punto en sí tiene una antigua y fascinante historia, pero resulta difícil de remontarse a sus orígenes porque los tejidos perecen con el paso del tiempo y porque son muy pocas las muestras primitivas que han llegado a nuestros días. Es decir, se degradan, la tela, las hilaturas, todo esto con el tiempo se degrada, ¿no? Sin embargo, lo que conocemos como el verdadero punto o calceta es en realidad un proceso que se realiza de una sola trama continua a partir de una longitud de hilo y dos o más agujas. Es decir, como digamos el hilo eterno. O sea, yo tengo ovillo, pues puedo seguir tricotando y haciendo la pista. Dice, hay quienes afirman que los tejidos que aún perduran de las primitivas culturas peruanas vienen de aproximadamente el 900 a.C. hasta el 600 después de Cristo, así como unos escarpines que se han hallado en una tumba egipcia. Pero por lo que se ve, estos no eran realmente tejidos, sino eran cosidos con tramas. Pero bueno, se le puede ahí un poquito en la historia conceder que sea un poquito de tejido. Y luego hay otros estudiosos que han apuntado la posibilidad de que ya por el 900 a.C. el punto fuera una artesanía altamente desarrollada. ¿Y en qué se basan? Bueno, me gustó mucho este parrafito que leí porque su suposición descansa en la hipótesis de que el tejido que según la Odisea de Homero hacía Penélope de día y deshacía de noche tenía que ser de punto y no de telar, ya que de lo contrario, según su argumento, el trabajo de deshacerlo habría sido más largo que el de tejerlo, mientras que en el caso de ser de punto, la labor de un día, por larga que fuera, podría deshacerse en pocos minutos y sin ninguna dificultad. Las primeras labores de punto auténtico, las primeras tejidas con agujas, se conocen
que se conocen fueron descubiertas en Arabia y datan del siglo VII después de Cristo. Su trabajo es extremadamente laborioso, sus esquemas de color son similares a los de los tapices y azulejos de la época. Dice, a pesar de no haber pruebas que demuestren cómo logró llegar el arte del tejido con agujas desde Oriente Medio a Europa, es presumible que este fuera introducido a través de España por soldados, navegantes y mercaderes como labor de artesanía. Luego tenemos la aparición de los gremios. Hacia la mitad del siglo XVI en Europa, el tejido de punto tenía suficiente difusión para que en el año 1527 se constituyera en París el primer gremio de calcelleros. Los gremios estaban compuestos principalmente por hombres. En aquellos días las mujeres hilaban y los hombres tejían con aguja o telares. Las únicas mujeres admitidas eran las viudas que a la muerte del marido tomaban el trabajo de este. Como inciso es lo que pasaba en todos los gremios de la Edad Media. Siempre era la viuda la que podía heredar lo que era la actividad del marido. Ellas siempre apoyaban, pero lo que era la actividad principal solo era respetada en el marido. Incluso esto lo podemos ver en los libros de Ken Follett, esto de, ¿cómo se llama? Los pilares de la tierra y tal, que hay personajes que heredan las viudas heredan los trabajos. Hacia la mitad del siglo XVI, el punto ya constituía en Inglaterra un sistema aceptado de fabricación de tejido, y tenemos como prueba la ley promulgada en 1565 que obligaba a todas las personas mayores de 7 años a llevar puesto durante el sábado o día festivo, excepto en caso de ausencia de la ciudad por viaje, un gorro de lana calcetada, tupida y cardada en Inglaterra. Ahora os lo voy a inspirar un poquito a lo que es el ganchillo. El ganchillo es lo mismo, pero en vez de tener 2 agujas, se usa una sola aguja con un gancho. Igual que el punto, tejido a ganchillo es una malla formada por una hebra continua de hilo. Esto es importante. El tejido de hilo y de ganchillo de punto siempre es con una hebra continua. Pero mientras aquella se elabora mediante un número de puntos montados sobre 2 o más agujas, lo que es el ganchillo es la aguja la que va tirando, digamos, de la labor. Por eso esa es la diferencia que hay entre el punto y el ganchillo. El tejido confeccionado con este procedimiento puede presentar 2 aspectos bien distintos. Si se realiza con hilaturas y ganchillos más finos, resulta abierto y muy similar al encaje, y si en cambio se utiliza con lanas o hilos gruesos, con ganchillos de mayor diámetro, queda tupido y firme. De ahí nos vamos, por ejemplo, al encaje a ganchillo. Las primeras labores más delicadas de ganchillo, semejante al encaje, surgen en el siglo XVI, en Italia, donde monjas lo utilizan para confeccionar ornamentos y prendas eclesiásticas, por lo que el ganchillo se denomina en aquella época encaje de monjas. Y esto me lleva a el patchwork, ¿vale? El origen del patchwork. El patchwork es una técnica que consiste en unir telas para formar materiales de utilidad y remendar piezas existentes. En la antigüedad las telas eran difíciles de encontrar y el patchwork tenía un fin exclusivamente útil, pero poco a poco los artesanos textiles le dieron unas dimensiones decorativas. Y ahora aquí me voy a, el tema de la culturilla. El patchwork significa literalmente trabajo de parches o retal. Esta palabra, no es relativamente moderna, pero sí se usa relativamente modernamente, modernamente, no sé si existe, pero bueno. Y esta palabra se ha puesto ahora de moda, pero bueno, se estuvo durante Europa y tal. Y entonces en español tenemos nuestra propia palabra que es muy bonita, que es la almazuela, ¿vale? La almazuela o retazal, es decir, de piezas de retal. Entonces esta almazuela deriva del árabe almozala o almozaida, que significa pues eso, como alfombrilla. Entonces aquí en España tiene la cultura del patchwork o de la almazuela, es más típica de la zona de La Rioja desde el siglo XVII. Y ahora sí, un poquito del origen del patchwork que tenemos. El patchwork también surgió en Egipto, también sobre la misma época que he dicho antes, el 900 a.C. De ahí pasó a Israel. Israel lo llevó a Asia, a China y a la India, y luego llegaron pues la ruta de la seda, llegaron los cruzados
y todos nos lo copiamos, como siempre nos lo traemos, pues los cruzados se lo trajeron a Europa. ¿Dónde teníamos más artesanos en Europa? Pues como siempre, en España, en Italia y en Francia. Entonces esta gente que en realidad lo que copiaron fueron la técnica del acolchado, porque ya en esa época en Europa empezaba a hacer frío, empezó a bajar las temperaturas en las Edad Media, entonces ellos empezaron a aprovechar las telas y entonces cogieron esa técnica de acolchado que ahora se llama quilt o kilt, ¿vale? Hasta que llega la Revolución Industrial. ¿Vale? En la Revolución Industrial ya no es necesario aprovechar tanto las telas, no es necesario porque las telas se abaratan, las telas son más asequibles. Luego la Revolución Industrial era sinónimo de standing, de coger más dinero, de estar más bien. Entonces, digamos, el patchwork se relevó a artesanía doméstica, de adorno, de tal, ¿no? Como tener algo remendado, pues estaba mal visto. Entonces, porque claro, ya teníamos la bonanza de la Revolución Industrial. Pero ¿qué pasó? Que eso está muy bien hasta la Gran Depresión. En la Gran Depresión, en el periodo de entreguerras, estaban los famosos años 20 y la Gran Depresión esta que pasó en Estados Unidos tan malísima, pues volvió a necesitarse los trabajos de patchwork, sobre todo para las cosas de casa. De hecho, eran tan pobres la gente que se hacían ropas con los sacos de harina que eran de algodón. Y los fabricantes, al darse cuenta de eso, cogieron y ponían estampados en las telas de sus sacos para que la gente pudiera hacerse ropa. Y entonces, pues eso durante la depresión, pues hubo esa manera de reciclaje de nuevo, porque no había dinero, no había manera de hacerlo. Y hasta que en la Segunda Guerra Mundial, ya esos sacos de harina no se podían usar porque los requería lo que era el ejército para sus propias, para uniformes, etcétera, y los sacos de harina pasaron a ser de papel. Entonces ya la gente tenía que recurrir a otros tipos de telas para poder terminar la guerra, vuelve otra vez el auge, y tenemos que se pone ya de moda en los años 70, pero ya como moda tanto de artesanía como de moda de ropa, pero ya no es ese significado tan familiar, tan arraigado, sino más bien como hobby. Y pues nada, eso es lo que he traído hoy, que el patchwork en español es una almazuela. Bueno, pues así es la biblioteca de Paintbridge. Aquí lo mismo te escribimos un libro que te hacemos un jersey de ganchillo. Pues ya sabéis, hacemos de todo, hablamos de todo. Genial la sección de Patricia, como siempre, Bueno, ya sabéis que nos sorprende programa tras programa. Cada vez que damos la oportunidad de traer algo interesante, pues ella se explaya ahí y nos trae algo pues para que aprendamos. En nuestros ratos libres de este verano pues tenemos para hacer pues todo, para aprender a hacer punto de cruz, ganchillo, todo, y ya sabéis un poco de dónde viene esa historia, de dónde viene el punto y todo el tema, y el recorrido que tuvo a lo largo de la historia y a lo largo de nuestro continente y del mundo. Así que, muy bien, Patricia, genial. Espero que le haya gustado a nuestros oyentes y que tomen buena nota, porque incluso les puede servir, ¿por qué no?, para algún libro que escriban el día de mañana. Quién sabe, son apuntes que tenéis que tener en cuenta. Vamos a continuar y lo vamos a hacer pues hablando así, sin pausa, sin nada. Vamos a hablar de libros. Como sabéis, la biblioteca de Paintbridge está muy ligada al grupo Holy Books. Sí, como Hollywood, el del cine, pero Holy Books, de libros. Lo tenéis en Facebook y ahí vais a poder encontrar todas las recomendaciones que los autores independientes nos hacen a lo largo de cada día de la semana, 24 horas al día. Están publicitando y quieren llegar a vosotros. Nosotros le vamos a poner un poco de voz aquí a esos libros. Os voy a mencionar algunos de ellos, de los que aparecen allí. Podéis ver en la portada, podéis ver directamente el enlace para ir a Amazon y comprarlos. Y no son otros que, bueno, tengo que resumir. Hay muchísimos, hay cientos, pero me voy a quedar con los 5 que me aparecen en primera posición en el grupo, ¿vale?
Un amor con vistas al sur, ¿vale? De Hugo Sanz. Después tenemos Bandera falsa, de Francisco Casero, Casera es una bebida, Viana. Francisco Casero Viana. También tenemos, pues cómo no, a nuestra querida Mari Carmen Ojal Amores, que desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte, Mari Carmen, y esperamos tenerte por aquí algún día. Y bueno, pues tiene ese último libro que nos presentaba, Cabeza Creciente, otro libro de relatos que ya sabéis cómo escribe esta mujer, es pura pasión, así que no os lo perdáis. Y luego tenemos, qué raro, tenemos aquí un libro de Jesús Salas, tenemos el corazón del Minotauro, hoy estoy con la lengua traviada. Y también tenemos, como no, os recomendamos El legado de Sibyl, de Patricia María Gallardo, nuestra compañera también. Y Toda una vida para amarnos, de Susie Hope, que ya sabéis, no está con nosotros todos los días que estamos en la biblioteca, pero siempre está presente, siempre se tiene su silla aquí para volver y para estar con todos nosotros cuando le apetezca. Y cómo no, lo voy a dejar para el final. Pues bueno, tenéis Painbridge, tenéis Brahma Bacilundia, son mis libros y los tenéis ahí también en Amazon, también aparecen ahí en el Hollybooks. Tenéis muchos más, podéis entrar directamente a Facebook, uniros a Hollybooks y ahí podéis encontrar vuestra próxima lectura seguro. No me voy a despedir todavía de esta sección de libros. Quiero dar un apunte para escritores, sobre todo, que publican en Amazon, que igual no lo conocéis, igual no conocéis esa sección que desde hace un tiempo puso Amazon, porque la tiene como siempre un poco escondida y tal, ¿no? Y esto, como suele ser habitual, no nos lo comunica por email, mal hecho, Amazon, mal hecho. Y es cuando entráis en vuestra cuenta de Amazon, vais de Kindle Direct Publishing, vais a la pestaña de arriba que pone Marketing. Ahí vais a encontrar diversas formas de publicitar vuestros libros. Tenéis Amazon Advertising, que es estas campañas publicitarias por clics, que vosotros podéis gastar lo que queráis. Tenéis también para promocionar el libro, poner libros gratuitos, por ejemplo, de un día o 2 días o lo que queráis, pero tienen una novedad desde hace un tiempo que está en beta, incluso te lo pone, que es lo de proponer tus libros para Kindle Deals. ¿Sabéis lo que son Kindle Deals? Pues son esas ofertas que Amazon tiene mensualmente, va cambiando cada mes, y en las cuales pues vosotros podéis proponer vuestros libros. Son propuestas, evidentemente, no quiere decir que las apuntéis ahí y que vayáis a conseguir que Amazon los ponga como oferta y los publicite, porque los publicita, los Kindle Deals. Tenéis 2 propuestas posibles y la propuesta dura 90 días, después la podéis renovar o no. Y después tenéis otra propuesta que es la de Prime Reading. Prime Reading, ya sabéis lo que es si estáis suscritos al Prime de Amazon, pues tenéis también derecho, aparte de ver películas y ahorraros los gastos de envío, pues podéis leer libros que están dentro de Prime Reading. Ahí podéis proponer también vuestro libro, en este caso solo uno, para que intenten colarlo dentro de Prime Reading, ¿vale? Bueno, hasta aquí ese consejo, ese apunte para escritores, los que no lo supierais, me imagino que muchos lo sabéis, pero si hay alguno que no lo supiera, pues bueno, ya lo podéis tener presente. Escuchamos un poco de música y volvemos ya con la última sección, no os vayáis. Painbridge, biología hasta el último segundo, de Manuel Hostos Muñoz. Toda una vida para amarnos, de Susie Hope. Tierra de unicornios, de Jesús Salas y Lourdes Delgado. Y El legado de Sibyl, de Patricia María Gallardo. Ya en tu Kindle. Los cafés de la biblioteca de Painbridge. Seguimos ya hasta el final del programa de hoy de los cafés de la biblioteca de Painbridge, y lo vamos a hacer hablando un poquito de series, porque hace tiempo que no hablábamos de series, ¿verdad, Jesús, Patri? Pues sí, es verdad, ya se echaban de menos. Se echaba de menos.
Ahora no se puede ver la serie durante el día, hay que verla a partir de las 12 de la noche, que es cuando menos luz gasta la televisión, ya sabéis, consejo del gobierno. Bueno, pues yo os traía una serie que, bueno, no la he terminado de ver todavía, pero me está pareciendo súper interesante, está en Amazon Prime y se llama El ferrocarril subterráneo. Os quiero poner un poco en antecedentes de qué es este ferrocarril subterráneo. En realidad se dice que existe, por lo menos se sabe que existen algunos tramos, y era un ferrocarril que en Estados Unidos se utilizó durante la época de la esclavitud, ¿vale? Allá por, bueno, antes de la Guerra de Secesión, incluso después, se utilizó para ayudar a los esclavos a poder huir bajo tierra en lugar de por arriba, porque ya sabéis que si los cogían normalmente el destino era fatal. Los mismos conductores de estas máquinas, los mismos maquinistas, eran los que ayudaban. En muchas ocasiones eran incluso personas de color, negros, creo que se puede decir. Y que últimamente ofende, ¿no?, que se diga la palabra negro, pero bueno, a ver. Entonces eran los que ayudaban a estas personas a cruzar la parte sur de Estados Unidos para llegar hasta el norte. En algunos de esos casos mediante pagos, ¿no? Pagos que muchos de ellos no tenían, pero bueno, algunos eran legales y sí que permitían utilizar esos supuestos túneles con ese tren subterráneo que recorría gran parte de la geografía, porque recorría varios estados esclavistas. ¿Por qué os cuento esto? Pues está relacionado totalmente con la serie El ferrocarril subterráneo, que acaba de estrenar Amazon Prime hace poco y que está basada en un libro que yo no he tenido la ocasión todavía de leerlo, pero me gustaría para comparar. Siempre me gusta comparar las series con la novela, ¿no? Seguramente la novela esté mejor, siempre. Está escrita por Colson Whitehead y recibió por este libro el premio Pulitzer en 2017 y el National Book Award ese mismo año. Son premios importantes, claro, ya sabemos cómo funcionan los premios, ¿no? Ya cada uno que lo interprete como quiera. Os puedo contar que Cora es la protagonista de esta serie que nos traslada a esa época oscura de los Estados Unidos. De hecho, la serie es muy oscura, le han querido dar ese toque. Y Cora es una joven esclava de una plantación de algodón de Georgia y fue abandonada por su madre. Vive sometida a la crueldad de sus amos, como podéis imaginar en aquella época, ¿no? Latigazos, vejaciones, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En Bainbridge, en mi novela, podéis leer algo de eso también. Cuando César, un joven de Virginia, le habla del ferrocarril subterráneo, ambos deciden iniciar una arriesgada huida hacia el norte para conseguir la libertad. El ferrocarril convierte en realidad una fábula de la época e imagina una verdadera red de estaciones clandestinas. Claro, la serie lo que hace es agrandar el mito de este ferrocarril, ¿verdad? Digamos que estas estaciones clandestinas están unidas por esos raíles bajo tierra que cruzan el país, sobre todo la parte sur, hasta desembocar en el norte. En su vida, Cora recorrerá los diferentes estados y en cada parada se encontrará un mundo completamente diferente mientras acumula decepciones en el transcurso de esa bajada a los infiernos de la condición humana. No descubrimos nada con esto, ya sabemos que, bueno, quizás hasta muchos de los americanos incluso se avergüenzan, ¿no?, de aquella época, pero es que fue realidad. Es como a los alemanes no les gusta tapar ahora lo de las esvásticas y todo el tema, pero es que esa es vuestra realidad, ¿no? Ahí queda. Aún así, también habrá destellos de humanidad que le harán mantener la esperanza. Pues bueno, tiene altos y bajos la serie, evidentemente, pero es que incluso en los momentos bajos yo he podido apreciar que esa
esos momentos bajos no pierden el interés. Quizás pierde un poco de acción, pero sí que he notado que es una parada necesaria. Es como un descanso en la serie porque tiene un ritmo desde el principio un poco más vertiginoso, por lo menos para mi punto de vista, y es necesario rebajarlo un poco, pero incluso ahí no pierde esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que tiene la serie. Yo la recomiendo, no sé si la habéis visto, chicos, no sé si conocíais algo de esta serie, Jesús, Patri. Yo me la acabo de apuntar directamente. O sea, había visto lo que era la publicidad y eso, y la revista también, y la portada, tal, pero la tengo pendiente. No, yo no la había visto, pero parece interesante, aunque de todas formas, bueno, es una serie, según veo, así que estoy echando un ojillo. En fin, no parece una serie para verla así a última hora del día, en plan relajarte, ¿no? Porque más que relajarte parece una serie fuerte, ¿no? Un contenido fuerte. Sí, bueno, muestra con mucha crueldad la realidad de aquella época. A ver, la serie, yo sí os puedo contar, el primer capítulo, de las primeras escenas, empieza precisamente con un castigo hacia uno de los esclavos, y incluso con la muerte de un niño. O sea, ya es bastante fuerte de por sí, pero ya decía mientras os comentaba algo sobre la serie, que no descubrimos nada nuevo, solamente os cuenta en este caso la realidad de una época, ¿no? Que muchos quieren tapar, que muchos quieren pensar de que un latigazo no duele, pero es que era una salvajada, ¿no? Lo que se hacía con estas personas, muchas de estas personas arrancadas de sus hogares en África incluso, y arrastradas al mar, que morían en el camino, y cuando llegaban allí pues esperaba algo peor que la muerte, incluso en algunos casos. No descubrimos nada. Es dura, es muy dura, yo lo digo ya, no he terminado de verla, ya os digo, pero los 3 primeros capítulos tienen cierto contenido que puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero ojo, es historia, es lo que hay. Si queréis conocer historia en plan Disney, pues ponemos aquella película que había del negrito cantando con los animalitos y demás en una plantación y súper feliz. Pero si queremos conocer la historia real, tenemos que irnos a este tipo de series basadas en una documentación, como hizo Colson Whitehead para escribir este libro. Entonces ahí queda eso, ¿no? Eso sería como la película de 10 años de esclavitud o ese estilo, ¿no? Sí, tiene cierto, ya sabéis, es una época que todas las películas y todas las series que veáis, unas más light y otras menos light, más duras, pues pueden tener todo eso en común, ¿no? La esclavitud. Y ya la palabra esclavitud engloba todo lo que te vas a encontrar dentro de estos contenidos, ¿no? Tanto en el ferrocarril subterráneo como en 10 años de esclavitud, que de hecho fue una historia que dio a conocer su propio, la persona que sufrió, Solomon Northup, creo que fue. Escribió un libro, y ese libro pues contó esa historia, ¿no? El hecho de ser robado, que secuestrado, porque era un ciudadano libre en el norte de Estados Unidos, y fue engañado y secuestrado y llevado a las plantaciones sureñas, ¿no? Y se tiró 10 años allí. Pues esto pasa lo mismo. Vamos a ver esclavos, no vamos a ver otra cosa, vamos a ver esclavos que intentan sobrevivir, que ya en esa época era bastante complicado, y vamos a ver a negreros que tienen mucha mala leche. O sea, allí no existía las medias tintas. Si un esclavo se merecía un castigo, se lo merecía porque lo decían y ya está. Y si no se lo merecía, pues simplemente le valía con beberse una botella de whisky, calentarse un poco el hocico y coger el látigo y ponerse a maltratar a una persona que no había hecho nada realmente, que lo único era que trabajaba más horas de las que tenía que trabajar, y de unas condiciones lamentables, pues ya está, se lo utilizaba para su disfrute, ¿no? Eso es la esclavitud en Estados Unidos, y cualquier tipo de esclavitud, abusar de las personas. Sí. Sí, yo
Bueno, a mí me gusta este cuento, me gusta la película, que seguro que habéis visto todos, la película que se titula La amistad. Sí, Que la es del barco. sí, de Embarco, y me gusta porque siempre esto es un poco mea culpa como español, que siempre miramos a la esclavitud en Estados Unidos, ¿eh? Sí, Y sí, claro, sí, sí. la esclavitud se hizo aquí en España también, cuando España era imperio colonial, y este barco fue un barco español que allá por el siglo XIX llevaba un montón de esclavos a las costas de Cuba. Que también sufrieron allí muchos esclavos africanos en Cuba, en las colonias españolas también. O sea que aquí Sí. todo el mundo tiene de qué avergonzarse. Sí, Y, claro. y ahí está. Y como decía, es el que esté libre del pecado, pues ya se sabe. Precisamente en mi presentación de Cambridge, que ya, bueno, ya sabéis que la segunda parte del libro está basada, bueno, suceden, ¿no?, acontecimientos en esta época con esclavos y hay escenas muy duras. Yo lo decía en mi presentación que miramos este libro como una salvajada de Estados Unidos, pero es que esos barcos que se fletaban desde aquí no eran solamente de Estados Unidos, sino eran barcos españoles, franceses, ingleses, y los españoles estábamos ahí, y aquí había esclavos también, en aquella época teníamos esclavos, así que bueno, pues sí, es como tú dices, hay que entonar un poco el mea culpa, todos, un poco, y dejarnos de sandeces y de echarle la culpa siempre a los demás, ¿no? Es como... Claro, yo es que además pienso que sí, nos sentimos avergonzados, por eso los alemanes no deberían ocultar lo suyo, como tú bien has dicho, de la época de Hitler y el fascismo, ¿no? Porque si nos sentimos avergonzados de nuestra historia no se nos va a olvidar, y si no se nos olvida es la mejor forma de que no se vuelva a repetir. Entonces, yo creo que eso es muy importante como un mensaje para la gente más joven, que piensan que a ellos no les va a caer, no les va a tocar nada. Pues oyentes jóvenes, en todas las épocas hay de todo y a todo el mundo le toca bailar con la más fea de vez en cuando, ¿eh? O sea que si no te espabilas, volverá lo mismo otra vez. O sea, eso, bueno, yo quiero dejarlo ahí un poquito, porque el fascismo, el absolutismo, la xenofobia está larvada y escondida a la vuelta de la esquina, detrás de la puerta esa que ves cerrada. Ahí está. Y a poco que nos despistemos, se abrirá. Sí. Yo quiero acabar ya esta sección breve de Muy cine bien. con esta serie de Me ha encantado ferrocarril. que la hayas sacado, de verdad, Manuel. Es un tema muy bueno, y la serie, yo creo que me la voy a ver. Yo te la recomiendo, creo que te va a gustar. Si te gusta, yo es que soy un fanático, de hecho se puede reflejar, lo podéis ver reflejado en en Cambridge, por ejemplo. Me fascina esa parte de la historia, conocer todo lo relacionado con, no solamente con Estados Unidos, pero porque hay esclavitud, como he dicho, en todas partes, ¿no? Ha habido en muchos países, en muchos continentes, sí. Pero esa parte, cómo quizá cambia un poco el mundo a partir de digamos que la guerra de secesión, cuando ya se libera a los esclavos, libera entre comillas, pues es como un cambio, ¿no?, de mentalidad en todo el mundo, ¿no? De repente todo el mundo quería ser bueno y todo el mundo estaba en contra de la esclavitud, cuando, como hemos dicho, había muchos países que se lucraban de ella. Sí. Yo quiero terminar, como decía, con un comentario, una crítica que he leído en el diario El País, de Elisa Fernández Santos, y dice así, es muy breve, y con esto ya acabo. Una serie tan bella y onírica como cruda, sobre el trauma de la esclavitud, con una plasticidad que permite al espectador emprender un viaje de 1000 capas, entre luces y sombras, entre el norte y el sur. Es justo eso lo que vais a encontrar en la serie, un viaje de supervivencia. Y con esto, pues acabamos el programa de hoy, nos vamos a descansar ya, o vamos a dejar descansar, y quería recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos el grupo de la Biblioteca de Cambridge y de Los Cazadores de Libros, el canal de Jesús y de Lourdes. Y también vamos a incorporar, porque además después me llama la atención, Patricia, vamos a incorporar otro programa que se llama La Escalera de Patricia, que también tiene un canal aquí en YouTube y que se lo merece, porque además es muy original, porque lo hace a su manera, como siempre, de forma muy natural, y
nos encanta porque es ella misma, no hace un papel ni nada de eso, no, está con su maravillosa escalera y nos habla de libros, nos habla de sus cosas, de sus manualidades, de todo un poco nos habla y nos encanta. Así que ya sabéis, la escalera, sí, la escalera de Patricia, los cazadores de libros y la biblioteca de Bainbridge, como sabéis, aquí. Con esto, chicos, nos despedimos. Jesús, encantado como siempre de tenerte por aquí. Un abrazo. Y Patri, encantadísimo como siempre. Muchas gracias, un beso muy grande para todos y nos vemos a la vuelta con más ganas. Y yo me voy a despedir ya, con esto cierro, con una frase. En realidad, la esclavitud no solamente la sufren los negros, no, la sufrimos un poco todos y la sufrimos ahora, en esta época también. Buenas tardes. Los cafés de la Biblioteca de Bainbridge.